Las trenzas de las palenqueras como un medio de comunicación y resistencia. Las trenzas de las palenqueras son una muestra contundente de su esencia africana. Pero estos peinados, además de toda la tradición cultural que tienen, también son un medio de comunicación colectiva, que desempeñaron un papel muy importante durante la época de la colonia y la huida de los esclavos y la formación del nuevo pueblo de San Basilio de Palenque. Como que una estrategia para que el ser que nos estaba doblegando, ostrajando, no pudiera saber qué es lo que estaba pasando dentro de nosotros. Ya que por medio de la observación, las esclavas tejían en el cabello de sus hijas la descripción de la topografía local, así que se podían representar montañas, ríos, algunos árboles que pudieran servir como puntos de referencia e incluso la ubicación de las tropas españolas, ya que los españoles pensaron que los esclavos nunca podían huir y sobre todo que las esclavas llegasen a engañarlos de una manera tan sencilla, con el pelo. Esto demuestra que las primeras mujeres palenqueras fueron realmente brillantes. Esta historia es bastante interesante. Antes de empezar este video quisiera aclarar las dos fuentes en las que me basé para poder hacer este video. Primero, en el trabajo de grado de Catisamira Valencia Segura, que se llama Trenzando el territorio, cuerpo, mapas y resistencias en San Basilio de Palenque, de la Universidad del Valle. Y las fotografías las saqué de la cartilla de peinados de la Sala de Belleza La Reina del Congo en San Basilio de Palenque. Bien, entrando ya en el tema, podemos reconocer que las trenzas, más que un peinado, son una manera de comunicación social, ya que a través de los peinados las mujeres de San Basilio de Palenque pueden representar alegría con el nacimiento de un bebé por traer una nueva vida al mundo, también por un matrimonio por el inicio de una nueva familia. Estos peinados también podrían representar tristeza, por ejemplo, con la muerte de un ser querido, o si se está atravesando por una dificultad en la comunidad. Pero definitivamente uno de los significados más trascendentales que tienen estas trenzas y los peinados que se han hecho las mujeres de Palenque tiene que ver con el proceso a través del cual sus antepasados esclavos se libraron de este yugo y lograron huir hasta ubicarse en el territorio que actualmente se conoce como San Basilio de Palenque. Este fue un proceso complejo que se debió desarrollar en varias etapas, las cuales iré describiendo a continuación. La primera parte del proceso de huida tiene que ver con la observación, pues como ustedes saben, los esclavos estaban encerrados en el lugar donde ellos trabajaban, si era dentro de una casa, una hacienda o una plantación, una mina, etc. Así que a los varones, quienes eran más vigilados, les quedaba muy difícil saber qué había afuera. Sin embargo, a las mujeres se les permitía realizar ciertas actividades que les daba oportunidades de salir. Durante este proceso, las mujeres esclavas eran muy observadoras y se fijaban de cualquier punto que podía servir de referencia. Esto podría ser un árbol de gran tamaño, delimitar cuáles eran los senderos que podían ser transitados, un arroyo, un río, una montaña o una depresión. Esta información se recogía a lo largo de 1 o 2 días durante sus salidas para pasar al segundo paso, que es la socialización. Por lo general, estos periodos para socializar se daba durante las tardes, que era el momento en que terminaban las actividades tanto de hombres como mujeres y tenían pequeños espacios para poder reunirse. Allí se hablaba de qué cosas se habían visto durante este periodo de 1 o 2 días en que las esclavas habían podido salir. De esta manera se podía empezar a trazar una ruta de escape. Después que se socializaba la información recogida, se pasaba al tercer punto, y era la planeación de la huida. Este es uno de los puntos más importantes porque aquí se designaban roles, se asignaban fechas y se designaba un día y una hora específica en que esta huida se debería llevar a cabo. Los grupos que se armaban eran aproximadamente de 50 o más esclavos. Sin embargo, de este número, la gran mayoría no podía salir, así que finalmente un grupo de 50 esclavos podía haberse reducido a 10 o a 15 máximo. En esta parte de la planeación de la huida es donde cobra relevancia el asunto de los peinados.
esclavos. Debemos tener en cuenta que los esclavos en su mayoría no sabían escribir. Además de esto, si a un esclavo se le descubría un mapa en su poder, lo más probable es que se les quitara la vida como castigo y como ejemplo a los demás para que no se motivaran a escapar. Entonces a las mujeres esclavas se le ocurrió la brillante idea de planear todo en el cabello de las niñas, ya que las trenzas, por ser un acontecimiento social, permitía a las mujeres reunirse y peinarse las unas a las otras mientras se contaban historias, se daban enseñanzas, etc. Así que no era para nada un comportamiento sospechoso ver a las mujeres haciéndose trenzas. A continuación explicaré algunos de los peinados de mayor relevancia durante esta época. El primer peinado se conoce actualmente como el hundidito. Está conformado por unos globos y unas pequeñas trenzas alrededor de los mismos. Este peinado tenía muchos significados. Los globos que se ven en la fotografía podrían representar montañas y las trenzas alrededor de los mismos los caminos que permitían llegar hasta ellas. Pero el peinado del hundidito también se utilizaba para otros fines. Por ejemplo, estos globos podían ser utilizados para almacenar en ellos semillas de plantas medicinales y también de plantas de frutos comestibles que garantizaran la manutención de las personas en el nuevo lugar donde iban a vivir. También servían para transportar pepitas de oro, incluso pedazos de pan o otros alimentos que les sirvieran para poder alimentarse durante el viaje. Un detalle muy importante sobre este peinado tiene que ver con una escultura que fue hallada en África. Esta escultura de terracota hace parte de la cultura Nok. El pueblo Nok vivió en Nigeria aproximadamente 500 años antes de Cristo y como pueden ver, esta figura está luciendo un peinado bastante parecido al llamado hundidito, así que es probable que esta tradición haya sido traída directamente de África. El siguiente peinado se llama el punto o los puntos. Este peinado era de mucha relevancia a la hora de la ejecución del plan de escape. El punto significa literalmente el punto de encuentro. Las trenzas indicaban el camino que había que tomar hasta llegar al lugar que se conocía como el punto. Como este punto de encuentro podrían ser varias cosas, un lugar, un árbol, un arroyo, incluso una playa. Había varias maneras de ubicar el punto o los puntos dentro del peinado. Por ejemplo, si el punto de encuentro era un árbol, el peinado se debía empezar en la parte de la nuca hacia arriba, de manera que el punto quedara ubicado en la parte superior de la cabeza, y se entendía por eso que debían encontrarse en un árbol. Si por el contrario el punto de encuentro era un lugar llano, entonces se ubicaba en los lados de la cabeza. Y si el punto de encuentro era un arroyo, debía ubicarse cerca de la oreja, ya que eso indicaba la orilla del arroyo o la orilla del mar. Una idea bastante ingeniosa. Y así como podía haber un punto de encuentro, también podía haber dos o más. El tercer peinado se llama el zigzag. Como pueden ver, tiene unas trenzas en zigzag y otras que están en línea recta, y en la parte de atrás un afro. Cada uno de estos puntos tiene un significado. Las trenzas en zigzag indican la manera como iban a salir de la ciudad de Cartagena. Indican que el grupo debía dividirse, no podían viajar todos juntos porque si los atrapaban, entonces todos iban a perder. Sin embargo, si se dividían, había más probabilidades de que alguno llegara. El zigzag significa que debían recorrer las calles de principio a fin a modo de zigzag, mientras que otros debían ir en línea recta hasta el primer punto de encuentro. Y la tercera estrategia era caminar de espaldas, de manera que las huellas quedaran en la dirección opuesta y si trataban de seguirlos, pues nunca los iban a encontrar. La línea recta indica la presencia de un río o un arroyo, y la parte de atrás del peinado que tiene un afro significa monte adentro. Todos los peinados de huida que tuvieran un afro indicaba que los esclavos debían esconderse en la parte de atrás de los montes de María. Todas esas instrucciones se encontraban en este simple peinado. El siguiente peinado se llama la rama del jobo. La rama del jobo indica los múltiples caminos que dirigen hacia un lugar. Ese lugar era un lugar alto y por eso el moño está en la parte de arriba de la cabeza. Significa que debían todos tomar caminos diferentes, pero finalmente debían llegar a la montaña que ya había sido convenida. El siguiente peinado se llama los borreguitos. Los borreguitos era la manera en cómo los esclavos pretendían burlarse de la realeza española, ya que las personas de la alcurnia de esa época utilizaban este peinado para indicar elegancia. Sin embargo, más que una burla, era un peinado de mucha utilidad. Los borreguitos tienen estas bolsitas ubicadas de manera vertical y que servían perfectamente como bolsillos. En estos borreguitos se podían guardar también pepitas de oro, monedas, objetos de valor, semillas de plantas medicinales y comestibles. También algún tipo de alimento que pudiera servir durante el camino. Y el último peinado que describiré se llama la puerca parida. Este peinado no tenía
tenía un significado topográfico, sino que más bien era un mensaje. Este peinado significaba que la mujer que lo llevaba estaba lactando o estaba en estado de embarazo, y que por esa razón debía tener el cuidado de todos los hombres del grupo. Estas historias son las que nos permiten conocer la grandeza y la inteligencia de las mujeres de aquella época. Las fundadoras del pueblo de San Basilio de Palenque eran mujeres realmente brillantes, y con la ayuda de sus hombres pudieron salir del yugo español y ser el primer pueblo libre de América. En la ciudad de Cartagena, precisamente por desconocimiento de estas tradiciones, las trenzas se utilizaban más que todo durante las fiestas de noviembre. Sin embargo, a través de este tipo de videos informativos, se pretende llevar a la comunidad este conocimiento tan importante. Las niñas crecen viendo modelos de cabellos lacios y por eso crecen tratando de imitarlo. Nuestras niñas necesitan modelos con cabellos y peinados afro y de esa manera poder sentirse identificados con su propia raza y sus propias tradiciones. Y así como las trenzas de las palenqueras marcaron una etapa importante en la existencia y tradición de su pueblo, estas mismas trenzas deberían marcar el presente y el futuro de nuestra población afrodescendiente. Un saludo muy grande a las personas de San Basilio de Palenque y gracias por mantener vivas estas tradiciones y estas creencias en nuestra sociedad.